Buenas noches, doctor Ronald Alarcón Anco. Mi nombre es Renzo Flores Leca, estudiante de la Escuela de Ciencia del Deporte, que se presenta el día de hoy para sustentar su tesis titulada Características antropométricas como predictor del rendimiento de las capacidades físicas de los jugadores de rugby del Club Alumni PUC 2019-2020. Para empezar la ponencia del día de hoy, voy a expresar una frase significativa al momento de redactar la introducción de mi tesis, la cual es: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos, del gran filósofo René Descartes, que nos comenta y lo relaciona bastante a la investigación, ya que mantenernos con la información que solamente tenemos y no investigar más nos hace quedar con los ojos simplemente cerrados. Dándole así paso a la introducción de mi tesis, la cual trata de aumentar y nutrir esa información que se necesita y se requiere en el tema deportivo. Empiezo con la parte de la ponencia con la matriz de consistencia, en la cual vamos a hablar del problema general, del objetivo general, de la hipótesis, la variable, sus dimensiones, los indicadores y la metodología que requiere esta investigación. Con respecto al problema general, vamos a plantearnos una pregunta, como está acá: de qué manera se relaciona las características antropométricas con las capacidades físicas de los jugadores de rugby del Club Alumni. Luego vamos a desglosar este problema, lo vamos a hacer un poco más específico, tratando de desglosar trabajar la variable, la primera variable, que es características antropométricas, con las dimensiones de la segunda variable, que son capacidades físicas, dándonos a la pregunta de qué manera se relacionan las características antropométricas con la fuerza, con la potencia, con la velocidad y con la resistencia en los jugadores de rugby del Club Alumni PUC 2019-2020. Realizando los objetivos, en base a resolver esta pregunta, nosotros nos planteamos el siguiente objetivo general: es determinar la relación de las características antropométricas con en el rendimiento de las capacidades físicas de los jugadores de rugby. Luego, para resolver también la pregunta de nuestros problemas específicos, tenemos los objetivos específicos, que es determinar la relación de las características antropométricas en el rendimiento de las capacidades físicas. Acá lo desglosamos y no decimos capacidades físicas, sino en el rendimiento de la fuerza, de la potencia, de la velocidad y la resistencia, trabajando con las dimensiones de cada variable. Como nuestro método es un método hipotético deductivo, nosotros nos basamos planteando una hipótesis, la cual menciona que las características antropométricas se relacionan significativamente con las capacidades físicas, en el rendimiento de las capacidades físicas de los jugadores de rugby. Para poder contrastar y comparar entre una hipótesis que afirma y otra que es la hipótesis nula, tenemos la que niega la relación entre estas dos variables, que vendría a ser la hipótesis nula. En hipótesis específicos tenemos de igual manera, por ejemplo acá, para poder nosotros poner la hipótesis de que sí hay una relación significativa entre las características antropométricas y la fuerza, o la velocidad, o la resistencia, o la potencia, cada uno con su respectiva hipótesis nula que rechaza dicha hipótesis. Tenemos la variable, nuestra variable X, que sería las características antropométricas, la variable Y, que vendría a ser capacidades físicas, cada una con sus dimensiones, como es el índice de grasa, de masa corporal, el pliegue cutáneo, el porcentaje de grasa, las capacidades físicas, la fuerza, la potencia, la velocidad y la resistencia. Nuestra metodología está basada en un enfoque de investigación cuantitativo. El tipo de investigación es una investigación básica, nuestro nivel es un nivel correlacional, tenemos antecedentes en los cuales son comparativos, pero nosotros queremos hallar una relación entre una variable y otra. Nuestro método es un método hipotético deductivo. Nuestra población de estudio no son los jugadores de rugby del Club Alumni, nuestra muestra es en específico los jugadores competitivos. Nuestro muestreo es un muestreo no probabilístico, y nuestros instrumentos que podemos ver acá, de la variable Y y de la variable X también. Pasamos a los resultados, hablando un poco más de la estadística descriptiva y inferencial. Con base a la estadística descriptiva, los resultados en base a las tablas estadísticas que nos resultó en el SPS, podemos deducir que con los baremos de cada evaluación, conforme
fuimos contrastando los resultados. Tenemos en características antropométricas en general, en bueno un 50% de nuestros deportistas, en aceptable un 23,3% y en malo un 26,7%. Con respecto a cada una de las dimensiones, en IMC podemos deducir que nuestro 53,3% de nuestros jugadores está en normal. De igual manera, preocupa que el 10% esté en una obesidad tipo 1 y de que el 23,3%, que sea mayor a los que están de bajo peso, que es 13,3%, estén en sobrepeso. En pliegue cutáneo, que también mide un poco la masa adiposa de la piel, tenemos en bajo peso 16,7%, en normal tenemos la mayoría, que son 40%, en sobrepeso el 26,7% y en obesidad 16,7%. Porcentaje graso, que está también relacionado a las dos dimensiones, tenemos en atlético un 20%, que es lo que nosotros queremos conseguir, que todos estén en este baremo, en esta clasificación, que es atlético. Más bien solamente tenemos el 20%. El 30% está bajo de peso y en peso normal. La otra mayoría, que vendría a ser el 13,3% y el 6,7%, está en sobrepeso y obesidad. Tenemos acá sobre también las capacidades físicas. En general, las capacidades físicas, el 33,3% está en excelente. No somos un equipo competitivo, pero es un equipo amateur, lo cual es válido que el 33,3% esté en excelente, pero se requiere que mayor porcentaje abarque esta clasificación. En fuerza tenemos la mayoría, el 30% en excelente, de igual manera que el anterior. En velocidad tenemos el 23,3% repartido entre regular y excelente. En resistencia tenemos también excelente, 16,7%. Ha disminuido una resistencia, tal vez por la coyuntura, por la pandemia y por la falta de entrenamiento, lo cual nos hace ver que en regular tenemos la mayoría con 26,7%. En potencia tenemos, ¿no?, un 10% de nuestros jugadores tiene una mala potencia. El 26,7%, que es la mayoría, está en regular, de igual manera que la resistencia, tratando de sustentar esto por la falta de entrenamiento que se ha venido viniendo por la coyuntura. Luego vamos a evaluar la estadística inferencial, que se refiere un poco más a validar nuestras hipótesis, con las tablas cruzadas, con la prueba del chi cuadrado. Pero para antes tenemos que evaluar nuestros datos estadísticos, lo cual es la prueba de normalidad, para poder ver el nivel de significancia, que tiene que ser menor al 5%. Ya hecho todo esto y ver que nuestra distribución de los datos es normal, podemos evaluar las hipótesis general, y las hipótesis específicas se evalúan de igual manera, teniendo un nivel de significancia menor al de 5% para que la hipótesis se pueda validar y la nula se pueda descartar. Hacemos la tabla cruzada, acá tenemos los datos, la prueba del chi cuadrado, vemos que está en 0,00%, lo cual nos indica que la hipótesis es válida, la hipótesis nula se rechaza, que sí existe una relación entre las características antropométricas y las capacidades físicas, llegando a la conclusión de que existe esa relación que nosotros planteamos como hipótesis general para el tema, cumpliendo los objetivos que nosotros pusimos para resolver la problemática de nuestra tesis. Llegando un poco más a la discusión del tema de la investigación, podemos ver que en el tema de asociación entre porcentaje de grasa y rendimiento deportivo en deportistas universitarios de una universidad privada, que es de los compañeros Carvajal y Terrones, del 2018, ellos también llegan a la conclusión, mediante los resultados, de tratar de buscar una asociación entre el porcentaje de grasa y el rendimiento deportivo, lo cual sí se asocia a este rendimiento de los deportistas universitarios, validando su hipótesis. La característica fisiológica antropométrica del jugador de rugby de élite de España y potencia relativa como predictor del rendimiento en sprint y RCA de Suárez Moreno 2011, un antecedente internacional, también valida y respalda nuestra hipótesis, ya que dicha tesis hace y señala que sí hay una relación entre las características fisiológico-antropométricas con el rendimiento entre estas dos capacidades físicas, que es el sprint y el RCA. Recomendaciones, paso a recomendar que se nutra más el tema deportivo, la investigación del deporte, que se pueda realizar con distintas metodologías. Por ejemplo, nosotros realizamos con
un hipotético deductivo, un nivel de investigación correlacional, en la que tenemos acá es uno comparativo, ¿sí? Y entre otros que buscan asociaciones también e influencias. Entonces no va mucho más, mucho más lejos de la metodología, sino más cerca a investigar como tal. Eso sería la ponencia del día de hoy con respecto a mi tesis. Muchas gracias.